Esto es la Franja de Gaza, una zona considerada como la prisión al aire libre más grande del mundo. En este vídeo te explicamos por qué la situación humanitaria en Gaza es dramática y cómo Israel ha bombardeado la zona de forma sistemática. Así es la Franja de Gaza. El territorio comprende 365 kilómetros cuadrados, 41 kilómetros de largo y 10 de ancho. Allí viven más de 2 millones de personas, siendo uno de los territorios más densamente poblados del mundo. Hay 5.500 habitantes por kilómetro cuadrado. En España somos unas 60 personas por kilómetro cuadrado, para que entiendan la diferencia. Cuando se bombardea, no hay un lugar vacío dentro de la Franja de Gaza. Desde 2007, Israel impuso junto a Egipto un férreo control político y militar después de que Hamas ganara las elecciones y comenzara a administrar la franja. El Comité Internacional de la Cruz Roja considera ilegal este bloqueo y la ONU señala abiertamente la ocupación militar por parte de las autoridades israelíes. Los gazatíes tienen restringido el movimiento para entrar y salir de la franja. Lo que decía Netanyahu de poneros a salvo, buscad un sitio a salvo, eso es mentira, eso es propaganda, eso es una hipocresía, es un insulto, es de un nivel de cinismo y de sadismo tremendo. La gente en Gaza no puede huir. Esto ha provocado una dramática situación económica. El desempleo es del 50% y más del 80% vive por debajo del umbral de pobreza. Los hospitales están haciendo llamamientos porque se les está acabando los suministros esenciales. No tienen medicación para poder atender a la llegada masiva de heridos que están recibiendo cada minuto. Cronología de una agresión constante. Tras el bloqueo impuesto en 2007, llegó la operación Plomo Fundido entre diciembre de 2008 y enero de 2009. 22 días en los que el ejército de Israel desplegó una ofensiva militar por tierra, mar y aire. Según Amnistía Internacional, fueron asesinados 1.400 palestinos, entre ellos 300 niños, más de 115 mujeres y 85 hombres de más de 50 años. La incursión fue conocida como la Masacre de Gaza. En 2010 se produjo el ataque a la Flotilla de la Libertad. Israel realizó una operación contra 6 barcos con 750 personas que querían romper el bloqueo de Gaza y llevar ayuda humanitaria. 9 activistas y un periodista murieron. La ONU consideró como excesiva y desproporcionada la intervención. Si ves las imágenes de ese asalto, es el terror puro, porque descendía de helicópteros, comandos israelíes. Bueno, fue un ataque violentísimo. Posteriormente ha habido otras navegaciones, entre ellas el barco de mujeres, que todos se han saldado con asaltos en aguas internacionales, secuestro de los activistas, llevados a Israel, encarcelados y deportaciones. En noviembre de 2012 fue el turno de la Operación Pilar Defensivo. Las fuerzas de defensa israelíes eliminaron objetivos de Hamas, pero también fueron asesinados 100 civiles palestinos, entre ellos 13 mujeres y 30 menores. Pero uno de los episodios más trágicos y violentos motivados por Israel fue la Operación Margen Protector. Duró 50 días y murieron 2.000 personas. El 70% eran civiles y 551 menores. Los argumentos de Israel. En las anteriores operaciones, Israel justificó su respuesta asegurando que neutralizaba las actividades terroristas de Hamas, pero en 2018 la situación fue bien distinta. Israel aplasta las marchas del retorno. Ese año, miles de palestinos se manifestaron en la frontera de Gaza con Israel para conmemorar el Día de la Tierra Palestina. Israel responde con crudeza a las marchas generalmente pacíficas. El Centro Aimezan para los Derechos Humanos reportó la muerte de más de 150 personas. Las marchas del retorno fueron manifestaciones de civiles pacíficos desarmados, que como mucho tiraban piedras. Y se había apostado el ejército israelí en una colina que hay en el paso de Retz. Ahí había apostado soldados de élite, tiradores de élite contra la población. Y mataron un montón de personas durante todos los viernes que duró esa marcha. Desde entonces ha seguido habiendo picos de violencia. No obstante, la venganza de Israel tras el ataque de Hamas supone que la población civil de Gaza, que vive totalmente asediada, sea la mayor víctima del conflicto. Todo esto ocurre con el último movimiento de Egipto, que ha cerrado el cruce de Rafah tras ser bombardeado por Israel. El papel de Egipto pues es cómplice.
Egipto desde el primer momento se ha aliado con Israel. Por ese paso Egipto no permite que salga gente que necesita tratamientos fuera de la franja porque no hay esas posibilidades como tratamientos de cáncer u otras enfermedades. Este es uno de los pasos fronterizos por el que pueden huir los palestinos y que no depende de Israel. Bombas, hambre y persecución. La Franja de Gaza lleva sumida más de 160 días en el horror. Israel no ha cesado en su masacre, han sido asesinadas más de 30.000 personas y más de 73.000 han resultado heridas. ¿Pero qué está haciendo la comunidad internacional? ¿Por qué no se para los pies a Netanyahu? Hay que señalar que el gobierno de Netanyahu ha recibido críticas por su actuación de la Unión Europea e incluso de Estados Unidos. Y la ONU aprobó una resolución histórica pidiendo un alto el fuego. España también ha sido un actor crítico en este contexto. Sin embargo, Israel sigue teniendo vía libre para masacrar a la población de Gaza y Cisjordania. En noviembre de 2023, la Unión Europea emitió una declaración para mostrar su preocupación por la crisis humanitaria en Gaza. Así lo manifestó el alto representante de la Unión, Josep Borrell. En el escrito insta a Israel a que ejerza la máxima moderación para garantizar la protección de los civiles. Pero hay un truco en la mayor parte de declaraciones y misivas de aparente respaldo a Palestina y a la ayuda humanitaria. El truco es el mantenimiento del argumento del derecho de Israel a defenderse. La relatora especial de la ONU sobre territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, explicó a este periódico que la acción de Israel no se justifica como legítima defensa. Hay ciertamente crimen de guerra, porque violar el principio de distinción, de proporcionalidad, de precaución, como Israel lo ha hecho, conduciendo esta operación militar, implica crímenes de guerra. Desde el 7 de octubre de 2023, tras los atentados de Hamas, el gobierno de Netanyahu no solo no ha acometido una respuesta proporcional, ha llevado a cabo un plan de destrucción de la franja, un auténtico genocidio. Israel no ha dudado en atacar residencias, hospitales y escuelas, algo que ha motivado un desplazamiento masivo de los palestinos. Desde que comenzó el ataque, la ONU ha pedido el cese de las hostilidades y ha lanzado críticas contundentes sobre la acción de Israel en la franja. Palestinians in Gaza are enduring horrifying levels of hunger and suffering. A pesar de eso, sigue sin haber una respuesta clara, concreta, que ponga fin a lo que se puede considerar un genocidio o una invasión de un territorio donde la mayoría de las víctimas son civiles. Mientras tanto, Israel sí se permite atacar a la ONU, especialmente a la UNRWA, la agencia que trabaja con los refugiados de Palestina. Hay interés en desprestigiar a la UNRWA en Gaza porque somos testigos molestos. El Papa Francisco ha sido otra de las voces que ha clamado por un alto el fuego y ha recordado que los ataques contra civiles suponen un crimen de guerra. E pensiamo così a Gaza, che soffre tanto, y a tanti altri luoghi di guerra. Pero tampoco ha tenido ningún efecto. Estados Unidos ha tenido un papel fundamental con su apoyo a Israel desde el inicio del conflicto. Sin embargo, ese apoyo se ha ido
tambaleando a medida que Israel recrudecía su ofensiva y la opinión pública estadounidense se volvía crítica con el gobierno de Netanyahu y también con Joe Biden. Israel debe permitir que entre más ayuda en Gaza. Joe Biden aseguró que Netanyahu está perdiendo apoyo. En un acto sin cámaras, el presidente de Estados Unidos afirmó que el gobierno de Israel es el más conservador de la historia y que las autoridades israelíes no pueden decir no a un Estado palestino. A eso se suma el aumento de las tensiones entre Biden y Netanyahu a propósito de Rafah. Israel dice que está listo para perpetrar un ataque terrestre en esa ciudad situada en la frontera de Gaza y Egipto. Mientras, el gobierno de Joe Biden ha pedido que cancele esa operación. Those in favor of the draft resolution contained in document S/2024/254, please raise their hand. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó pedir por primera vez un alto el fuego en Gaza. 14 miembros alzaron su mano y votaron a favor de la resolución, menos uno. Estados Unidos. Those against. Abstention. El país se quedó solo en la votación. Su abstención no impidió que saliera adelante la petición. The result of the voting is as follows: 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as Resolution 2728, 2024. En noviembre de 2023, Arabia Saudí convocó la cumbre de la Liga Árabe y la Organización de la Conferencia Islámica para abordar el conflicto. Al encuentro acudió Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina. La intención de los líderes de las potencias regionales árabes e islámicas era acordar una respuesta conjunta. Hay que decir que en estos países hay un apoyo rotundo, mayoritario, a la causa palestina, y los gobiernos de estos países son conscientes de ello. No obstante, algunas de esas potencias mantienen buenas relaciones económicas y diplomáticas con Israel, y esto torció que hubiera una respuesta contundente contra el gobierno de Netanyahu. Es cierto que hubo una condena conjunta a Israel, que clamaron por un alto el fuego y que rechazaron un desplazamiento forzado de la población palestina, pero también es cierto que escenificaron su división sobre las relaciones con Israel. Países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein se opusieron a romper relaciones diplomáticas con el país de Netanyahu. ¿Qué pasa en España? El gobierno de Sánchez ha mantenido una actitud crítica con Netanyahu. En su primer viaje institucional, tras ser elegido presidente del gobierno, visitó Israel. Allí manifestó frente a Netanyahu su repudio por el número de palestinos muertos. The number of Palestinians killed is truly unbearable. I believe that all civilians must be protected. Pero ¿cuáles son las respuestas de España? Podemos destacar dos: una conferencia de paz para poner fin al conflicto y el camino hacia el reconocimiento del Estado palestino. En esta legislatura propondré en las Cortes Generales el reconocimiento al Estado palestino por parte de España. En paralelo, la entonces ministra Ione Belarra, de Unidas Podemos, mostró una contundente posición contra el genocidio de Israel contra Palestina. Romper relaciones diplomáticas con Israel de manera definitiva hasta el alto al fuego, sanciones económicas ejemplares contra Netanyahu y contra su cúpula política exactamente igual que se hizo con Putin, y embargo inmediato de armas. El posicionamiento del gobierno llevó a un conflicto diplomático con Israel. La razón fue que Israel tiró de propaganda y dijo que el gobierno español apoyaba al terrorismo, algo que motivó que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, convocara a la embajadora israelí para pedirle explicaciones. Las acusaciones del gobierno de Israel son totalmente falsas e inaceptables. Pero a pesar de estos desencuentros, España ha seguido enviando material militar a Israel. El gobierno argumentó que esos envíos se habían autorizado antes del 7 de octubre. El Ejecutivo no evitó revocar esos envíos. El gobierno lo que ha hecho es no autorizar nuevas licencias. Con
Con estos ejemplos, a pesar de los más de 5 meses de masacre de Israel en Gaza, a Netanyahu no le importa ser un verso suelto, presionar al resto de estados o engañar a la comunidad internacional para continuar con su plan genocida en Palestina. España reconoce el Estado palestino y la derecha sale en tromba para alinearse con el gobierno ultraderechista de Netanyahu. Tanto PP como Vox dicen que esta decisión es un premio al terrorismo de Hamás. El mal, que es Hamás, les ha aplaudido a ustedes. Miren, silencio, señor Padilla. Gracias, hagan con Hamás lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando. Esto dicen Ayuso y Abascal ahora. Bien, ¿saben lo que decía Rajoy en 2013 ante la Asamblea General de Naciones Unidas? Defendemos que la solución al conflicto de Oriente Medio pasa por la existencia de 2 estados, el israelí y el palestino, que convivan en paz y seguridad. Pero el expresidente del Gobierno Popular no se queda ahí en su intervención. Miren lo que decía de los tiempos. Y todo retraso en la consecución de este objetivo conduce a una creciente frustración que se traslada al conjunto de la comunidad internacional. El discurso que formulan PP y Vox, aquí en España, no es original. Es calcado a este. La derecha española, que antes defendía el reconocimiento y creación del Estado palestino, hoy le compra los argumentos al ultra Netanyahu. Pero más allá de esta hipocresía, vamos a ver cuáles son las pretensiones del gobierno y qué futuro puede tener esta decisión para Palestina. España, Noruega e Irlanda han puesto fecha. El 28 de mayo estos 3 países reconocerán el Estado palestino. Norge vil med det anse Palestina som en uavhengig, selvstendig stat med alle de rettigheter og plikter som dette innebærer. Por cierto, estos 3 países están en manos de socialdemócratas, como es el caso español y noruego, y conservadores, como es el caso irlandés. Today's decision to recognize Palestine is taken to help create a peaceful future. Because a two-state solution is the only way out of the generational cycles of violence, retaliation, resentment, hatred. Pedro Sánchez ha defendido que reconocer el Estado palestino significa igualar en condiciones y en legitimidad a Israel y a Palestina. Esto es, que ambos territorios tengan un mismo estatus en el caso de que haya una negociación. El otro objetivo que ha puesto encima de la mesa el presidente del gobierno es legitimar a la Autoridad Nacional Palestina liderada por Mahmoud Abbas frente a Hamás, del que Sánchez ha dicho esto. Un grupo terrorista que evidentemente tiene que desaparecer si queremos una paz estable y duradera. Hagamos un inciso. Hay que recordar que la Autoridad Nacional Palestina gobierna Cisjordania, mientras que Hamás es quien administra la Franja de Gaza. El Ejecutivo español lo que defiende es que la Autoridad Palestina debe encabezar un gobierno unificado tanto en Cisjordania como en Gaza, y que mantenga Jerusalén Este como la capital. Por esta razón, ha solicitado que la autoridad palestina reciba el apoyo de europeos, de árabes y de toda la comunidad internacional para lograr este propósito. Sánchez ha reivindicado en el Congreso las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los acuerdos de Oslo y las peticiones de auxilio de organizaciones humanitarias que denuncian los atropellos cometidos en los territorios ocupados por Israel. El gobierno considera que esta decisión contribuye a construir un Mediterráneo más seguro y más estable. Los expertos consultados por Público apuntan que se trata de una medida más simbólica y política que práctica o jurídica. Aún así, la Autoridad Nacional Palestina ha celebrado la decisión y espera que más países se unan. We welcome the launch of these shared commitments and hope that many other states will join and affirm these commitments in support of UNRWA. El gobierno de España espera una segunda oleada de países europeos que se sumen a esta iniciativa, como Malta, Luxemburgo, Eslovenia o Bélgica, aunque las elecciones europeas dificultan que esto se produzca a corto plazo. Los analistas con los que ha hablado este periódico consideran que este movimiento puede afectar a las relaciones diplomáticas con Israel y aumentar la presión sobre Estados Unidos. Y lo primero ya lo hemos visto.
Israel ha llamado a consultas a su embajadora en España, Rodica Radian Gordon. También ha hecho lo mismo con sus embajadores en Irlanda y en Noruega. Si esta decisión no es un mero gesto simbólico, es probable que las relaciones entre Israel y España se tensen e incluso puedan llegar a romperse. Señorías, quiero dejar claro una cosa. Este reconocimiento no es contra nadie. No es contra el pueblo de Israel. Un pueblo al que respetamos y apreciamos y cuyo reconocimiento vengo defendiendo abiertamente ante los líderes árabes. ¿Qué supondría que esta decisión no fuera un acto simbólico? Pues que el reconocimiento del Estado palestino vaya acompañado de medidas que sancionen al gobierno de Israel por acometer un genocidio. Estas pueden ser sanciones económicas o el embargo de armas, como ocurrió con Putin. El reconocimiento de Palestina puede añadir presión a Estados Unidos y a la Unión Europea para que Israel esté más aislada que nunca. Sin embargo, y vamos con las preocupaciones, Palestina sigue sin ser miembro de pleno derecho en la ONU. Estados Unidos vetó esta posibilidad en abril en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De hecho, hace unos días, este país votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU para pedir al Consejo de Seguridad el reconocimiento de Palestina como miembro de pleno derecho. Actualmente Palestina solo está como observador. Como hemos comentado, hay temores de que esta decisión no vaya acompañada de medidas rotundas contra Israel, como el embargo de armas o sanciones económicas, al igual que se hizo con Rusia. O que este movimiento, más allá de que otorgue mayor estatus de legitimidad internacional a la autoridad palestina, no ponga fin ni a la ocupación, ni se conforme administrativamente un Estado palestino, ni se imparta justicia, como conseguir el retorno de los refugiados palestinos.